Ministra de Trabajo. Es un tema complejo el que vamos a tratar, Rafael. Bienvenida, Dos ministra. temas complejos porque me acabo de informar de otro que no lo sabía y ya me informé, pero eso ya más adelantito lo vamos a tratar. Algo que es mucho más polémico que el primer tema. Mucho más polémico porque es algo que perdón, ministra, que algo que le cabreó a la gente de ver cómo unos sapovivos se llevaban la plata. Ok, pero bueno. Ministra, buenos días. Bienvenida. Gracias por estar con nosotros. Primero, explíquenos qué es el desahucio, para que la gente entienda. Exacto. ¿Qué es el desahucio? ¿Cómo se llama el desahucio? Porque a veces dicen desahuciado es que ya se va a morir. Sí, pues, ¿qué es el desahucio en el ámbito laboral? Muchas gracias por esta cordial invitación. Muy buenos días con todos ustedes. El desahucio es una bonificación que se encuentra contenida en el artículo 185 del Código de Trabajo, que se paga en el momento en que el trabajador decide decirle al empleador, le comunica al empleador que su voluntad es la de retirarse de su puesto de trabajo. Entonces, el empleador... Por voluntad propia. Por voluntad propia. El empleador, También por despido se paga el desahucio. También por despido se paga el desahucio. Entonces, la forma de calcular el desahucio, cómo se paga esta bonificación, es que se toma en cuenta la última remuneración percibida por el trabajador y se le saca la cuarta parte. Y esa cuarta parte se multiplica por años completos. Entonces, si alguien trabajó 10 años, ¿no es verdad? Y su última remuneración fue $1,000, la cuarta parte es 250. Claro. Lo multiplico por año completo. No le pongo el adicional de la proporcionalidad cuando el año tiene meses. Completó 10 años. Completó 10 años. 250 por 10. Ya, entonces ahí sale la multiplicación. $2.500. Ese es el desahucio. Ese es el desahucio. Este artículo tuvo una modificación en el año 2015. En esa modificación del desahucio, de cómo usted paga y cuándo le asiste el derecho a recibir esta bonificación adicional al despido intempestivo y a todos los pagos pendientes que siempre se tienen que pagar en el momento en que usted termina la relación laboral, se incluyó el concepto de que cuando existe acuerdo entre las partes, esta fue la reforma, también se paga la bonificación por desahucio. Esta reforma se incluyó cuando se aprobó la Ley de Justicia Laboral, el tema del desahucio. Muy bien, se modifica. ¿Qué es lo que en el 2015? Okay. ¿Qué es lo que sucede con el tema del retiro voluntario? Que fue una expectativa que se creó a través de un mandato constituyente desde el año 2007. Para disminuir la burocracia. Claro, para disminuir la burocracia. Para que voluntariamente los burócratas que estaban en todas las entidades públicas se retiren de voluntarios. Y se les daba este desahucio adicional para que tengan un aliciente para retirarse. El retiro voluntario realmente tiene también una liquidación específica, tantas remuneraciones por tantos años de servicio. Más o menos siempre sale con los cálculos, porque para calcular hay que tomar en cuenta el salario básico unificado. También quedó congelado en el año 2015, más o menos es $54,000, $60,000. Pero eso es una bonificación adicional, que es producto de un mandato constituyente, del constituyente. Entonces, se paga el retiro voluntario, esta bonificación adicional, y se ha venido pagando también porque existe acuerdos entre las partes. Yo me acojo al retiro voluntario y usted lo acepta. Entonces, el concepto es el retiro voluntario, la aceptación, el acuerdo entre las partes, y eso implica también pagar la bonificación por concepto de desahucio. ¿Y qué es lo que dice la resolución de la Corte Nacional ahora? La Corte dice que no se debe pagar porque se interpreta que son dos pagos, que se está pagando dos veces. Yo como ministra del Trabajo le digo a la Corte Nacional en el oficio, la carta que le envié ayer, que el concepto es errado, porque no se está pagando dos veces retiro voluntario. Son conceptos y son bonificaciones diferentes. Y además existe afectación directa a dos principios constitucionales que están en el artículo 326, numeral 2 de la Constitución de la República, en razón que allí se enuncian los principios relacionados a la irrenunciabilidad de derecho, en razón de que la bonificación por desahucio es un derecho autónomo, y también se encuentra allí el principio de intangibilidad. Espero que la Corte Nacional, el Pleno, resuelva el tema, porque además la votación fue extremadamente dividida. 12
contra 8. ¿A quiénes perjudica, ministra, esta resolución de la Corte? En este momento yo le diría que hay a todos. Tal como está redactada, afecta a todos. Todos los trabajadores, privados y públicos. Porque no lo señala. No dice específicamente para los trabajadores del sector público que decidan acogerse al retiro voluntario que se encuentre estipulado en el mandato constituyente. O que diga, no aplica a los servidores privados, tampoco dice eso. Pero la presidenta de la Sala de lo Laboral, no recuerdo su nombre en estos momentos, salió a aclarar, según ella, que esto no aplica al sector privado, sino únicamente al sector público. Pero no es la forma como debe conducirse el Pleno de la Corte Nacional, porque no se trata de aclarar. ¿Cuál es la facultad que tiene el Pleno de la Corte Nacional? Emitir jurisprudencia y actualmente también que se incorporen precedentes, resuelven casos. Entonces escogieron varios casos y ellos hablaron en todos esos casos últimamente de que habían doble pago. Yo les digo, no hay doble pago porque los conceptos son diferentes y las liquidaciones también son diferentes. Una bonificación por desahucio es una bonificación mínima. La bonificación, en cambio, por retiro voluntario llega a cifras por encima de los $50.000, de tal manera que los conceptos son diferentes. Y a mi entender, como ministra de Trabajo, la Corte Nacional está reformando el Código del Trabajo. Si la intención es eliminar el desahucio como bonificación de pago por acuerdo entre las partes, deben reformar consecuentemente a través del seno legislativo. Para el sector privado o para el sector público. Claro, dentro del seno legislativo. Una reforma formal, Así un pedido formal de reforma a ciertos artículos. Sí, yo le diría que el Pleno de la Corte Nacional de Justicia ha tenido en otras ocasiones que retroceder y enmendar sus decisiones o dejarlas sin efecto, pero también se ha sometido a la Corte Constitucional y muchas resoluciones del Pleno han sido declaradas inconstitucionales. ¿Qué va a pasar ahora? ¿Cuál es el camino siguiente? Porque ahora va a haber, es muy posible que haya empresas que digan, un momentito, yo aquí tengo una resolución de la Corte Nacional que dice que no tengo que pagar desahucio. Así que, chao pescado, te fuiste y no te pago $1. Y va el empleado al Ministerio de Relaciones Laborales y le dice, ministra, mira, aquí no me han pagado. La ministra le va a decir a la empresa, ¿sabes qué? Págale, porque si no estás cometiendo una infracción. Claro, no se dice, pero si aquí tengo una sentencia de la Corte. Entonces, ese tipo de problemas no puede. Claro. Y ahí no termina el tema, porque se van a sede judicial y en sede judicial también le crean un problema a los jueces. Así es. Hay una resolución del año 2021 de la Corte Nacional de Justicia que la emitieron, perdón lo que voy a decir, hasta con ironía, en el mes de marzo por el Día de la Mujer. Y también me voy a referir a esta resolución en un sendo oficio que le voy a mandar el día de mañana a la Corte Nacional de Justicia. Voy a enviar este oficio, ¿por qué? Porque a mi criterio lo que hizo el Pleno con un voto en contra es eminentemente inconstitucional e ilegal. ¿Qué hicieron? Dispusieron que todos los jueces laborales, cuando una mujer en estado de lactancia y embarazada presenta el despido ineficaz por el despido intempestivo, se denomina despido ineficaz porque las mujeres en este estado no pueden ser despedidas. No pueden ser despedidas porque tienen además una garantía reforzada, como lo ha dicho la Corte Constitucional. Pero la Constitución de la República también señala en una disposición muy específica que todos los entes del Estado debemos darle protección a la mujer en estado de embarazo. ¿Qué hace el Pleno de la Corte Nacional? Le dice, a ver, señores jueces, cuando se presente una demanda por despido ineficaz, solo es por despido ineficaz. Las otras pretensiones, si le deben el 13º, el 14º, si le deben vacaciones, si le deben las 2 últimas remuneraciones, todas estas otras pretensiones que las presenten por cuerda separada. No, pues. No puede ser porque el coger... Cuando uno presenta un reclamo contra una empresa, presenta un reclamo por todo lo que la empresa supuestamente le está afectando. Y el artículo 142 del Código Orgánico General de Proceso, que contiene requisitos de demanda, señala las pretensiones que se demandan. También reformaron de esa manera el despido ineficaz. Y yo digo algo,
¿cómo puede una sala de lo laboral y social darle protección justamente a las mujeres de esta manera? No, eso no es proteger. Si una mujer en estado de embarazo y en estado de lactancia, lo que más tiene es sensibilidad, peor, más aún se le agrava su situación emocional si es despedida. Y no solamente es eso, es que la obligan a ir a otra sala, a otro reclamo, sube, baja, saca el turno, el ticket, dos no sé procesos. cuánto, y tiene que dejar a su hijo botado, lactante, para poder arreglar y el costo judicial. Es tremendo, es tremendo. Si los procesos están así en los escritorios de los jueces, así es. Darle más procesos todavía. Yo creo que se vienen cometiendo errores en materia laboral. Emitieron también una resolución hace pocas semanas atrás, la misma sala laboral, en la que deciden que para la liquidación de un trabajador, cuando es despedido intempestivamente, se escoja la mejor remuneración percibida. Y a mí el artículo 188 en el Código de Trabajo me dice que tengo que liquidar ¿en base a cuál? A la última remuneración. Están reformando el Código de Trabajo y yo le diría, ¿y entonces cuál remuneración voy a escoger bajo ese criterio? Pero la mejor es la jubilación en el Seguro Social, que no tiene nada que ver con Claro, y yo le diría, bajo ese criterio, entonces, ¿cómo voy a escoger en el caso de la bonificación, si para pagar la bonificación como bonificación por desahucio, que es el tema que estamos tratando hoy día en la mañana, es la última? Entonces, ¿por qué hacen este tipo de decisiones? Yo llamo al Pleno de la Corte Nacional de Justicia que cuando se pretenda hacer este tipo de decisiones, si no tienen muy clara, porque a veces las normas no son muy claras, apliquen principios. Por eso existen principios jurídicos que terminan resolviendo los problemas. Y si el principio no les abastece, no les es suficiente, pues entonces apliquen precedentes de la Corte Constitucional, porque es otra forma en donde ya se han resuelto problemas de esta naturaleza que a uno le dan luces. Por eso se llaman reglas jurisprudenciales que conforman los grandes precedentes que terminan resolviendo los casos. Pero creo que deben enmendar no solo el Pleno, sino la misma sala de lo laboral. Ok, ahora vamos a un tema Pepa. Ustedes deben acordarse el escándalo que se armó cuando se descubrió el famoso contrato colectivo de CENEL. Donde habían sueldos dorados. No, pues eso me recordaba la época de la entrega de los anillos de oro cuando cumplía 5 años, los Rolex y todo, porque era una cosa así, una cosa impresionante. Bueno, pues los trabajadores reclamaron, el ministerio llevó su lucha adelante. Finalmente, ayer se ha dictado sentencia por parte de la Corte Constitucional, sí. ¿Correcto? ¿Qué dice la sentencia, mi querida ministra? Primero quiero decir el origen del problema. Comencemos. El origen del problema se da porque coincidencialmente el Ministerio de Trabajo, cuando asumimos la conducción del mismo, tuvimos que acudir a una apelación de un recurso que había planteado la empresa Selec. Sí. Y este recurso de apelación en el que ellos venían ganando en primera instancia había sido planteado por el Ministerio del Trabajo, que era una de las entidades accionadas, el Ministerio de Transporte y también el Ministerio de Economía y Finanzas. Cuando estudiamos el caso me di cuenta de lo siguiente, que la pretensión en esta acción de protección era el traslado de trabajadores del ALOCEP al Código del Trabajo y adicionalmente el pago de manera retroactiva de todos los beneficios de la contratación colectiva. ¿Qué significa eso? Denos un ejemplo claro. Eso significa que una persona que es asesor del gerente de la empresa, un director de una área de cualquiera de las empresas públicas del Estado, que están bajo la LOCEP, sí, también se benefician de la contratación colectiva. Porque lo pasan al Código del Trabajo. Porque lo pasan al Código del Trabajo. ¿Dónde está la base jurídica de que esto no se puede hacer? En la misma Constitución. En el famoso artículo 326 que yo acabo de mencionar, existen muchos numerales y ahí señala que se debe respetar los regímenes laborales. Claro. Muy bien. Entonces tengo una ley que se llama Ley Orgánica de Empresas Públicas, que menciona textualmente en los artículos relacionados a la contratación colectiva, que la contratación colectiva exclusivamente es para el obrero,
para el trabajador que anda en la calle. No para el gerente, no para el No asesor. para ellos. Ya, muy bien. Entonces, ¿qué hicieron? Ya para esta fecha, para el año 2023, la Corte Constitucional se había pronunciado en otros casos que eso no es posible, ese tipo de traslado. Nosotros ganamos en segunda instancia y evitamos en el caso de SELEC el pago de los $200 millones. 200 millones Claro, de dólares. 200 ¿A quiénes? a trabajadores a nivel nacional de SELEC, de los SET que tenían que pasar al Código de Trabajo, más toda la contratación O sea, colectiva. de los empleados que ya ganaban un muy buen sueldo. Que ganan Los siempre más de $1.000. Claro, los que están en la LOCEP son los que ya están en una jerarquía superior. Bien. Los que están en el Código del Trabajo son los trabajadores. O sea, el electricista, el que va y se sube al poste y pone el cable, ese está Claro, en el Código del Trabajo. El que está sentado en su oficina escribiendo correos electrónicos, ese está bajo la LOCEP. Aquí lo que hicieron fue pasar los unos de la LOCEP al Código del Trabajo para que también se beneficien de, valga la redundancia, de los beneficios que le da el Código del Trabajo. Y de manera retroactiva, desde la vigencia del contrato colectivo. Claro, por eso Entonces, a los que más ganan, de años les atrás. hicieron el gran favor para que reciban de manera retroactiva esta remuneración. Muy bien, nosotros ganamos en segunda instancia y el tema quedó allí. A mí me surgió la inquietud y yo dije, ¿qué estará pasando en las otras 3 empresas del sector estratégico de la economía nacional, tal como lo dice la Constitución de la República? Me di cuenta que en el caso de Petro, Ecuador, no habían utilizado nada. Es más, el contrato colectivo de Petro quedó congelado, llamémoslo así, desde el año 2017. No ha sido tocado. Recién está presentado un proyecto de revisión de contrato colectivo. Yo dije, ¿qué pasa en CNT y qué pasa en CENEL? Pues habían hecho lo mismo. Habían hecho el traslado y en el caso de CNT fueron al cantón Rocafuerte, provincia de Manabí. Claro. Y hacen el traslado de más de 1.000 trabajadores. Y la Corte Constitucional seleccionó el tema. En el caso de CNT, el último informe que solicitó la Corte Constitucional a CNT es cuánto se pagó en el último año. Es decir, en el año del 2023 al 2024. Y CNT le contestó, se pagaron $15.500.000 en este tema del traslado. Solo por este cambio Solo por este cambio, pero solo en ese año. Solo en ese año. Muy bien. Imagínese. ¿Qué es lo que sucedió aquí? Como yo siempre lo sostuve, que este es el caso más álgido. ¿Por qué es el caso más álgido el caso de CENEL? Se fueron a Pueblo Viejo, al cantón Pueblo Viejo, consiguen la sentencia. En la sentencia además adiciona que cualquier persona que se incluya después en la lista también va a recibir los beneficios. Retroactivo. Sí, y aquí viene el punto más complejo que a mí me sorprendió. Cuando va a la sala de apelación, 2 jueces dicen sí, que se pague, uno dice que no. ¿Qué hace el gerente de CENEL en ese momento? El señor Antonio Casa, hoy prófugo de la justicia, sentenciado en primera instancia mediante el Tribunal Penal, junto con el señor Danilo Carrera por delincuencia organizada, que era en ese momento el gerente de CENEL. Presenta la acción extraordinaria de protección para que se vaya a la corte y a los pocos días desistió. Y eso no puede suceder, salvo el caso que la Procuraduría General del Estado le haya dado el aval, lo cual no existió. Envían al contencioso administrativo para la liquidación y la liquidación salió $130 millones. ¡Qué bárbaro! Y descontar todo lo que habían recibido, porque cuando obtuvieron la primera sentencia en Pueblo Viejo, el juez dispuso retener más de $20 millones en 4 cuentas de CENEL y todo eso sucedió. ¿Por qué yo he sostenido que este es el Pero caso eso más? no lo hemos conocido, la prensa no ha dicho absolutamente Bueno, yo di nada. una... Muy poco. Usted sí, pero en general no es algo que se ha hecho... Pero creo que ahora se va a conocer el caso específico de CENEL, pero la última vez que yo me referí a este caso lo hice ante el periodista Carlos Vera en el mes de diciembre. Parece que él conocía lo siguiente. Esto es lo importante. Pensaron que como nunca llegó a la Corte Constitucional, el caso había concluido. Yo, como ministra de Trabajo, entré al proceso y le dije al juez de Pueblo Viejo que me presentara una determinación en base a varios requerimientos que yo hacía. Me dijo que no. Muy bien. ¿Cuál fue mi pretensión? Que el caso llegue a la Corte Constitucional. Y el caso llegó el año pasado a la Corte. Al negarle Claro. al juez, usted Claro. tenía una causa para, Entonces para la Corte Constitucional. llegó a la Corte Constitucional y la Corte Constitucional decide en el mes de agosto
activar el tema, escoger el caso con un tribunal de admisión que lo presidía en ese momento la doctora Carla Andrade, la doctora Teresa Nuque y el doctor Herrería, y sacan la siguiente resolución. La primera resolución es esta: a ver, no podía el señor Antonio Icaza desistir, no hay acuerdo en el expediente, porque el expediente fue remitido, que señale que existe un informe de aceptación del Procurador General del Estado. Por tanto, se admite a trámite la acción extraordinaria de protección, ahora sí de manera formal y de manera legal. Y sobre el contencioso administrativo, que ya había dispuesto pago con 2 votos a favor y 1 en contra, ese no se considera. Le pidieron el informe a todos los jueces y aquí viene la disputa. Los dirigentes comienzan a cuestionar a la jueza Carla Andrade y le dicen: a usted la recusamos porque usted está haciendo en este momento pronunciamiento previo. Entonces la Corte le dice: no se acepta la recusación porque sus fundamentos no tienen más. Recuerdo haber visto una serie de trolls atacando a la ministra y a la doctora Carla Andrade. Sí. Entonces a mí me llamó la atención por qué en el mes de noviembre habían muchos ataques recurrentes al Ministerio de Trabajo y en especial a mí. Yo dije, se les acaba la teta. Entonces yo dije, bueno, probablemente ya está cerca la sentencia. Entro al sistema y en efecto veo. La última providencia fue el día que reiniciamos actividades en el mes de enero. El día 6 de enero la doctora Carla Andrade dice prácticamente autos para resolver. Y la Corte acaba de resolver y notificar la sentencia ayer, en la que señala lo siguiente: solicita la declaratoria de error inexcusable de todos los jueces y por el presunto prevaricato que habrían cometido, que se vaya a la Fiscalía General del Estado. Qué bien. Esto es lo más complejo. La devolución de todos los valores. Mira que hay vómito prieto. La devolución de todos los dineros percibidos por este traslado. Es decir, que todas estas personas que recibieron este dinero tienen que devolver lo que han recibido, que seguramente ya se lo gastaron. Y aquí viene lo más interesante de la sentencia. Durante 3 años que existe un acuerdo previo de pago y cada 3 meses, CENEL tiene que informar a la Corte Constitucional cómo se está recuperando el dinero. Además dispone la Corte Constitucional que se remita el expediente al examen especial a la Contraloría General del Estado para las responsabilidades civiles, administrativas y penales. Pues si CENEL no recupera, la Contraloría... Que es lo que yo le vengo solicitando a la Contraloría General del Estado desde el mes de junio del año pasado, y en el próximo mes, en el mes de marzo, vamos a estar frente a la primera lectura. Es decir, que todo lo que empezó con una coincidencia terminó con esto. Ok, ministra, lamentablemente se nos acabó el tiempo. Sí. Una buena noticia para el país, mala noticia para los que tienen que devolver el billete. Para los míos. Oiga, pero yo estoy impresionada de que ni siquiera cuando un niño nace y el padre no lo mantiene en 10, 20, 15 años, se puede hacer retroactivo la manutención, porque dice que la madre no presentó nada, entonces que no necesitaba nada. Y ahora acá se le... y a cualquiera que añadan después. Pero yo quiero aclarar algo. Ni el señor presidente, ni este Ministerio de Trabajo cuestionamos la contratación colectiva. Nosotros la respetamos, de hecho, seguimos firmando. Pero esto no es posible, porque la misma ley lo prohíbe. De hecho, presentaron una demanda de inconstitucionalidad en contra de la Ley Orgánica de Empresas Públicas. Es lo legal. Con una organización... Eliminan el desahucio, usted está en contra que eliminen el desahucio. Con una organización denominada Enlace, y la Corte les dijo que no se puede. ¿Y sabe lo que hizo la Asamblea? La Asamblea Nacional me exhortó a que yo pague, a que diga públicamente que estaba de acuerdo en que se tutele a los servidores de la LOCE bajo el Código del Trabajo. Pues me fui a la Asamblea y solo le pedí algo a los asambleístas, los miembros de la Comisión de lo Laboral. Si ellos no tenían tiempo, que por favor sus asesores le robaran unas horas a la noche y revisaran lo que ya había dicho la Corte Constitucional. ¿Sabe lo que me dijeron en ese momento los miembros de la Asamblea? No, yo no firmé, yo no le hice el exhorto. Bueno, aquí están las firmas. La mayoría había firmado el exhorto a la ministra. Bueno, es que gracias, ministra. Se nos va el tiempo, lamentablemente, pero ya habrá tiempo en otros medios. Ojalá esto se riegue muchísimo. Así es. Y se haga viral, porque estos temas sí tienen que hacerse virales.
Gracias, ministra, por estar con nosotros. Gracias a ustedes, no dejen de invitarme. No, muchas por gracias. supuesto, siempre está invitada. También para criticarla. Hay cosas, por supuesto. hay cosas con las que no estoy de acuerdo, que no Totalmente. tengo tiempo de decírselas hoy día, lamentablemente. No hay problema. Nos vamos a una pausa, no sin antes hacer la cuerda a todos ustedes de nuestras redes sociales que están en su pantalla.